soy Juan Diego Alvira y a partir de este momento les contamos los hechos que nos importan y afectan a todos. Información contada de forma diferente, clara y contundente, sin carreta. Yo no sé qué está esperando el pueblo para decirle al señor presidente, oiga, párele al alza de la gasolina porque eso nos afecta todo, todo es todo. El aumento de agosto no ha salido y la gente está furiosa por el alza imparable de la gasolina en Colombia, un golpe al bolsillo y la calidad de vida de los colombianos. El gobierno atribuye el incremento a la eliminación de los subsidios y a un déficit heredado. Como si fuera poco, tenemos denuncias contra estaciones de gasolina que no venden la cantidad exacta. ¡Qué piedra! ¿Publicidad engañosa? Las mujeres en la mira. El oscuro secreto detrás del horror en Soacha que nadie les contó. Investigamos a fondo y exponemos la verdadera identidad del atacante que supuestamente se vestía de mujer para aterrorizar a sus víctimas. Quedarán, no es carreta, asombrados cuando descubran la verdad en minutos. El fin de los pasaportes. Este es el caos en el que nos encontramos, ya que el proceso de selección de la empresa encargada de emitir los pasaportes ha sido suspendido. Un contrato de 599 mil millones de pesos está en juego y varias empresas interesadas han denunciado que el concurso público ha sido diseñado a la medida de la empresa que actualmente presta el servicio y que lo ha venido haciendo por años, Thomas Craig, y que tiene además varios contratos millonarios con el Estado. Se denuncian filas enormes en migración, mientras obviamente muchos tratan de una u otra forma de cumplir con este trámite de migración. La película judicial de Nicolás Petro y su ex continuará. La Fiscalía imputó cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito al hijo del presidente y también a su exesposa Day Vázquez por violación de datos personales y lavado de activos, enriquecimiento ilícito también en el caso de Petro. La audiencia se suspendió porque Nicolás Petro le dijo a la Fiscalía, y esto es lo que pinta ponerse bueno, que está dispuesto a colaborar con la justicia. La película, eso sí se los garantizo, continuará con mucho suspenso este jueves en horas de la tarde. Alerta máxima. Nuevo delito en auge. El gota a gota pero virtual. Los delincuentes ahora pueden obtener todos sus datos, bueno, y los míos o de cualquiera, por teléfono. Le prestan dinero y luego, no se imaginan, lo extorsionan sin piedad. Les explicamos cómo evitar caer en las garras de estos terribles criminales. En los últimos meses, los colombianos han sido testigos de cómo el precio de la gasolina ha experimentado un aumento desmesurado mes tras mes. Este incremento ha generado una ola de indignación y preocupación entre la población, quienes enfrentan un impacto significativo en su costo de vida. Sospechosamente, todavía el Ministerio de Minas y Energía no ha sacado el decreto que autoriza el aumento para el mes de agosto, como suele ser costumbre, pero vamos a ver, por ejemplo, cuánto está costando el galón de gasolina en Bogotá. Miren ustedes, 13.373 pesos el galón de gasolina. Y a eso, siéntese querido televidente, se le viene esta perla. Se suma la gravísima denuncia que hacen los consumidores. Juan Armando Rojas hizo un recorrido por algunas estaciones del servicio y al parecer detectó que no venden a los conductores la cantidad exacta que en cambio sí cobran gota a gota y hasta más. Juan Armando, ¿cómo es la vaina? Juan Diego, buenas noches. La vaina es delicada porque se trata del bolsillo de los consumidores. Hicimos una prueba a ojo de buen cubero con un recipiente para verificar. Sí, porque le van a decir, usted no tiene el autorizado y calibrado por la SIC. Claro, pero ante las quejas de los usuarios en la calle, de los consumidores que son los que cotidianamente están midiendo si les venden o no la cantidad exacta, pues hicimos el intento de hacer una medición y se pueden llevar sorpresas con esto. Pero todo esto en medio de la gran expectativa que hay en torno al precio que regirá en este mes de agosto. Esta fila de vehículos se ha vuelto usual aquí en el occidente de Bogotá. Estamos en la avenida Boyacá
a la altura de la calle 27 aproximadamente, entre 27 y 28. Y se ha vuelto usual esta fila porque la gente, los conductores vienen buscando precios más baratos de gasolina y los encuentran efectivamente en este sector. ¿Usted trata de buscar la economía o la estación de servicio más económica? Sí, claro. Trato de conseguir la gasolina más económica. ¿Hay diferencias entre una y otra estación de servicio? Sí, claro. Hasta de 400 pesos. Yo no sé qué está esperando el pueblo para decirle al señor presidente, oiga, párele al alza de la gasolina porque eso nos afecta todo, todo es todo. ¿Busca mayor economía, de pronto una estación de servicio que venda más barata la gasolina o no tan cara? Obvio, 500 pesos en 10 galones es medio galoncito que se gana uno. Eso es obvio que uno busca la economía, pero pues hay veces esas economías salen como raras. ¿Cómo le afecta a usted en su trabajo el alto precio de la gasolina? Muy bastante, porque mi carro consume 4 galones de gasolina y ha subido básicamente 3.000, entonces más o menos estoy gastándome 12.000 pesos más diarios en gasolina. Significa dinero que dejo de disfrutar para mi familia. Continuando el recorrido por este sector del occidente de Bogotá, apenas unos 800 metros más hacia el norte encontramos esta otra estación de servicio, donde el galón de gasolina cuesta 12.510, un precio similar al que inicialmente habíamos consultado en este mismo sector. ¿Sí le dio la medida de lo que usted estaba comprando en combustible? ¿Dio justo la medida? Sí, señor, los 10.000 pesos que compré. 10.000 pesitos nada más. Sí, señor. ¿Está muy caro el combustible? Ahorita sí. En el caso de Bogotá, los precios de la gasolina fluctúan dependiendo de la zona de la ciudad. Entre más avanzamos hacia el norte, más costoso se pone el combustible. Otro aspecto a tener en cuenta es la cantidad exacta del combustible que nos están vendiendo. Vamos a hacer el ejercicio para verificar que efectivamente nos vendan un galón de gasolina. En teoría aquí hay un galón de gasolina. Vamos a verificar en este recipiente con las medidas exactas si efectivamente la cantidad corresponde a lo vendido. Un galón equivale a 3.7 litros, pero en este caso la medida dio apenas 3.2 litros. Es decir, faltó casi medio litro con respecto a lo que nos cobraron. ¿Usted sabe cuánto es un galón de gasolina? Normalmente el galón de gasolina a nosotros nos lo venden no bien medido porque hay bombas que lo echan más bajito. ¿Pero tiene idea de qué cantidad puede ser un galón de gasolina? No. ¿Usted sabe a cuánto equivale un galón de gasolina? ¿Equivale en precio? En cantidad. 5 litros. En legítima defensa del bolsillo, muchos usuarios buscan la estación de servicio que ofrece los menores precios, a veces sin saber que lo barato termina costando más caro. A todas estas, ¿dónde está la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que debe vigilar eso? ¿O las alcaldías en los diferentes municipios del territorio colombiano? Vaya pregunta sin respuesta. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, advirtió que el alza irá hasta noviembre, hasta alcanzar los 16.000 pesos más o menos, y empezará luego con el diésel, así que váyanse preparando. Así que el golpe al bolsillo será durísimo. El gobierno dice que se debe a que están quitándose los subsidios y también a un déficit heredado por los gobiernos anteriores. Para saber cómo es la vaina, hablemos con José Alberto Arias, quien es director y vocero de Fendipetróleo, del gremio de distribuidores de combustibles. ¿De cuánto ha sido el aumento y hay antecedentes en la historia reciente del país? Buenas noches. Desde el año pasado, de octubre a la fecha, el incremento ha sido de 3.883 pesos, el 41%. Eso nunca en la historia del país se había presentado. Incluso antes de que se estableciera, digamos, esta estructura de precios, donde había una fórmula establecida desde el año 2007, 2008, en la que el precio del combustible no podía ni subir
ni bajar más del 3%. Hay una guerra de precios en las estaciones de servicio. ¿Quién protege realmente al consumidor para que le despachen la cantidad exacta por la que, pues bueno, está pagando? Hemos visto y todo lo hemos notado, las diferencias de precios, inclusive precios artificialmente bajos que hemos visto en algunas ciudades de Colombia, donde hay una guerra de precios, hay una competencia destructiva por apoderarse del mercado e ir poco a poco sacando a los pequeños propietarios que no tienen músculo financiero para poder soportar esa guerra de precios. Entonces, digamos que en términos generales, hoy las estaciones de servicio cumplen con ese precepto, con esa ley de metrología legal, entregar un galón de gasolina tal y como lo estipula la norma. Gracias por toda esa información. Veamos ahora cómo está el precio en otras ciudades. En la ciudad de Villavicencio, 13.473 pesos. En Cali, 13.397 pesos. En Manizales, 13.357. En Pereira, 13.340 pesos. En la capital del departamento del Meta, esto es increíble, se vende la gasolina más costosa del país. Y lo que más rabia da es que el departamento del Meta es un país productor de petróleo. ¿Quién lo fuera a creer? Daniel Beltrán habló con los transportadores y vean la crónica. El departamento del Meta es uno de los más grandes productores de hidrocarburos y Villavicencio y su capital paga la gasolina más cara de todo el país. Hablamos con los conductores quienes nos contaron su molestia por pagar la gasolina más cara de toda Colombia. Y donde la producimos y es donde más cara nos la venden. Y el gobierno tiene huevos, se lleva las regalías y esas regalías ¿por qué no la utilizan con la gasolina aquí de los metenses, de todo el país? El alza de la gasolina a raíz del cierre de la vía al llano pues también ha incrementado esos valores en los fletes. Los conductores han llegado incluso a pensar que es mejor dejar sus vehículos guardados en la casa y optar por otros medios de transporte. Que va a tocar comprar avión porque ya con la moto no se puede, porque la gasolina está muy elevada. De un momento a otro estaba en 10.000 y ya vamos en 13.000. Y ahora con el alza de los 600 pesos más, pues prácticamente va a tocar dejar el vehículo en la casa y comprar una cicla y andar en cicla de ahora en adelante. Seguirá siendo la ciudad con la gasolina más costosa de todo el país. Momento para consultar a mi asombrosa copresentadora, Lía, la inteligencia artificial. Mi querida Lía, ¿cuáles son las alternativas que tenemos para movilizarnos para el transporte? Buenas noches, Juan Diego. Para ti y los televidentes de Sin Carreta, las alternativas más prometedoras al uso de gasolina para el transporte son: el uso de biocombustibles. Se obtienen de las plantas y pueden ser usados en algunos coches. El uso de vehículos eléctricos. Usan baterías recargables en lugar de gasolina. El uso hidrógeno. Algunos vehículos utilizan células de combustible de hidrógeno para producir electricidad. Usted que todo lo sabe, Lía, ¿qué consejo nos da para ahorrar combustible? Juan Diego, para que los televidentes de Sin Carreta puedan ahorrar combustible deben tener en cuenta: conducir con calma, evitar aceleraciones y frenados bruscos. Usar el aire acondicionado con moderación ya que puede aumentar el consumo de combustible. Limitar el peso extra. Cuanto más pesado sea el coche, más combustible consumirá. Compartir el coche. Si es posible, viajar con otros para ahorrar combustible. Apagar el motor si estás parado más de 1 minuto. Gracias, Lía. Buenas noches. Juan Diego, espero que esta información sea útil para ti y los televidentes de Sin Carreta. Nos vemos en una próxima consulta. Nos vemos mañana, Lía. Y a nuestros seguidores de la cuenta de Twitter de Sin Carreta les preguntamos si creen que el gobierno debe seguir subiendo el precio del galón de gasolina. Tuvimos más de 6.800 visualizaciones y vean los resultados. Aquí está. No más 44%. Sí toca, dice 39%. Ya está bueno, 12%. Me da igual, ando en bici, 5%. Recibimos comentarios como, por ejemplo, el de Fabio Ariel Rodríguez, quien dice: para hacer un buen ajuste lo que tienen que hacer es quitar todo ese montón de subsidios. Es lo que, dice el gobierno que es lo que está haciendo. En Instagram consultamos a los seguidores de la cuenta del Canal 1 y nos hicieron los siguientes comentarios. Fíjense, este es de Piedad
quien dice que muy mal para acabar de fregar al ciudadano. O el de Ángel Mora, quien dice que hay algo detrás. No parece tan legal que hagan eso. En fin, son las opiniones, los comentarios de toda la gente que se conecta con nosotros también y está permanentemente monitoreándonos en nuestras redes sociales. No quiero ser pesimista, pero combatir la corrupción en Colombia dolorosamente parece una guerra perdida. Más después de lo que van a oír del polémico exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien hizo parte del vergonzoso cartel de la toga. Si la primera parte de esta entrevista los estremeció, tómese su tiempo y siéntese. Esta otra los va a dejar sin aliento. Se acaba de revelar un informe de la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República y dice que el 90% de los expedientes de corrupción en este país quedan en la impunidad. ¿Usted cree que eso es cierto? Desafortunadamente, esa cifra refleja la realidad. La Fiscalía puede golpear, en gracia de discusión, el primer y el segundo tipo de corrupción. ¿Cuáles son? Voy a volverle un ejemplo. El primer tipo de corrupción, el puente se cayó o no se hizo. Es evidente, sale la denuncia, el veedor ciudadano, el elefante blanco. El segundo, que implica los hallazgos de la Contraloría o alguna IA, donde el material se disminuyó, se cambió el sedimento en una obra, se pagaron en papel más empleados de los que realmente trabajaron y hay un incremento y deterioro en los materiales. Y la corrupción de tercer nivel a la que no llegamos, de corrupción sofisticada donde se pagan las coimas en paraísos fiscales, como el caso Odebrecht, donde se tocan altos funcionarios, donde la obra se hace, pero se paga al 800, 900% sobre el valor real, todavía hay empresas de papel que se crean para pagar esas coimas. ¿Y una oficina como la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía, cree usted que realmente cuenta con las herramientas y las capacidades para combatir el crimen y la corrupción, el delito de cuello blanco? No, es insuficiente frente a la realidad. En funcionarios, en cuerpos técnicos, en herramientas, en presencia institucional. Nosotros tenemos más de 1.200 municipios donde hay temas gruesos de corrupción. La realidad frente al número de fiscales, frente al número de procesos, frente al número de departamentos y otras dependencias, como por ejemplo el departamento de regalías, otras dependencias que tienen presupuesto, es insuficiente frente a esa realidad. Luego, si se quisiera realmente combatir la corrupción, que es fácil de detectar, Juan Diego, se fortalecería el recurso humano en todos los aspectos, no solo frente a la Fiscalía, número de fiscales de la Unidad Anticorrupción, sino frente a Policía Judicial y expertos. ¿Qué tanta riqueza o dinero logró acumular usted producto del cartel de la toga? Juan Diego, yo sin duda me enriquecí como todos los que hicimos parte, pero debo decirlo, entregué todos mis bienes. Yo le voy a contar. ¿Pero a cuánto suma más o menos? Una cosa. ¿A cuánto ascendería? No tengo el cálculo porque mucho no hizo parte de la cooperación, pero debo decir que reparé. Es más, cuando me voy extraditado a los Estados Unidos me voy solo con la ropa que llevo puesta y cuando regreso igual. Y lo perdí todo, tanto así que incluso mi ropa interior me la robó la mujer o pareja que tenía en la época, se quedó con absolutamente todo, hasta ese tipo de cosas. ¿Con qué reparó usted? Yo entregué mis propiedades, entregué unos vehículos, entregué un apartamento, una oficina, 2 carros y unos parqueaderos. Todo lo que estaba sujeto a registro. ¿Más o menos cuánto dinero era? Yo creo que eso supera los 2.000 o 3.000 millones de pesos, más o menos, no sé. ¿Le enviaron mensajes para que se quedara callado, no hablara más? ¿Sí? Sí, amenazas, mensajes. ¿Qué tipo de mensajes? Que pensara en mi hija, que pensara en ella, en mi esposa o pareja del momento, que no los pusiera en riesgo. ¿Y quién mandaba el mensaje? Un exgobernador, no quisiera mencionar eso por no seguir poniéndome más riesgo. Y también me mandaron mensajes estos magistrados y no,
Juan Diego, yo tomé una decisión de vida. ¿Y cuando regresó a Colombia, después de haber purgado y pagado su condena? Yo cambié todos mis círculos y se reciclaron, ¿no? Muchos saltaron del barco, de mis círculos de amigos y obviamente sociales. ¿Usted se alcanza a imaginar y tiene clara la cifra de cuánto logró recaudarse como parte del cartel de la toga con su influencia? No, sabe que no. Después de tanto tiempo, yo he decidido soltar, dar la vuelta a la página, empezar de ceros, y si esos casos quedan en la impunidad, y si los demás no entregan bienes y no se les... Hubo hechos de extravagancia, de relojes que usted dicen le dio a... Relojes, carros, BMs, camionetas, superaban en su momento o se acercaban a los 50 millones de pesos, Cartier, Rolex, extravagancias para funcionarios de ese perfil, ¿no? Óigame, usted finalmente es extraditado a los Estados Unidos. ¿Cuánto duró preso allá? 33 meses, Juan Diego. Mi sentencia fue de 48 meses, 4 años. Hice 11 físicos en Estados Unidos, en Colombia, previo a la extradición. 33, casi 3 años allá. Y 4 meses que me dieron por tiempo servido, o buen tiempo, good time. ¿Qué significa e implica estar en una cárcel de los Estados Unidos en comparación con una en Colombia? Es muy duro por diferentes factores, porque es como se ve en las películas. Los mexicanos mandan, como se dice en el adagio de las prisiones, ellos corren las prisiones. ¿Corren? Es decir, mandan en las prisiones. Aquí se corre mexicano. ¿Usted allá tuvo que, en algunos momentos, enfrentarse a estos grupos de mexicanos para salvaguardar su integridad? Sí, los que digan que no muchas veces faltan a la realidad. Yo tuve que pelear. Hay una persona, un negro americano, allá se hace esa distinción, no soy racista, y había uno de ellos que manejaba la cocina y siempre me robaba las frutas y los alimentos. Y obviamente en ese piso éramos pocos colombianos, también 2 o 3, y yo hablé con los cubanos, que eran los que más presencia hacían en el piso, y me dice el cubano que mandaba como en los hispanos, me dice, te toca pelear, si no peleas nosotros no podemos hacer nada, para pedir respeto te lo tienes que ganar. Y me tocó pelear. Allí tuvo usted contacto con algunos criminales que fueron extraditados por narcotráfico y paramilitarismo. ¿Quiénes y cómo fue su relación con ellos? Don Berna, Cuco Banoy, Carlos Mario alias Macaco, el hombre del overol, y me invitaban en las mañanas para hablar de Platón, de Aristóteles. O sea, de perpetrador de masacres a... Sí. A estudioso de querer entender y de percibir la vida de una forma diferente. Ahora usted litiga aquí en Bogotá. Una vez recuperó su libertad, arregló sus cuentas con la justicia de los Estados Unidos y es una especie de litigante 360. Eso me ha permitido asumir defensas de personas que considero inocentes, por errores judiciales están enfrentando procesos, pero también a los responsables decir, venga. ¿Defiende a corruptos? A personas que han cometido delitos de corrupción, sí, pero no los defiendo para buscar una inocencia. Cuando esas personas me llaman, les digo, no, tienen que aceptar, tienen que reparar y tienen que cooperar. ¿Muchos de los que delinquieron con usted hoy están libres? ¿Aún así hoy creen en la justicia como litigante? Juan, yo creo que uno tiene que hacer las cosas bien, sin importar qué pase, porque hay un problema sistémico en Colombia, en Sudamérica, en los países del tercer mundo, con todas las instituciones. Si yo me pongo a esperar que condenen a todos los responsables que hicieron parte del esquema de corrupción, me va a enfermar, porque seguramente eso no va a pasar. Un futuro abogado lo acaba de escuchar a usted. ¿Usted qué le diría? No vale la pena dejarse seducir por los referentes que uno pueda tener, por hombres que uno cree que son de otro mundo cuando citan la jurisprudencia del derecho, porque al final todo va a terminar y puede terminar mal, puede que no, pero es un riesgo que no vale la pena correr. En conclusión, después de las 2 partes de esta entrevista al exfiscal anticorrupción, queda esta lección, y es que para combatir la corrupción no necesitamos nuevas leyes. Duden si un político en estas nuevas elecciones empieza a hablar de eso. Lo que se requiere al final de cuentas es
que apliquemos las que ya existen con severidad y rigurosidad. Y claro, necesitamos compromiso del sistema judicial y voluntad política. Vean este dato: 8.000 víctimas de el gota a gota virtual, peligrosísimas redes. A cualquiera nos podría pasar. Escuchar a las víctimas le parte a uno el alma. Son personas que, pues por necesidad, por un sistema bancario muchas veces también injusto y excluyente, mujeres y hombres que terminan teniendo que recurrir al gota a gota, a estos usureros virtuales en este caso, y sin darse cuenta están entregando el alma al diablo. Camila Zúñiga pues investigó y encontró que a unos bandidos usan 1001 estrategias para tratar de valerse del desespero económico de otras personas. ¿Qué fue lo que usted logró indagar? Camila, buenas noches. Buenas noches, Juan Diego. Bueno, así es. Estos delincuentes operan de manera virtual, pero todo comienza cuando los ciudadanos descargan en sus celulares estas aplicaciones. En el momento en el que aceptan los términos y condiciones, le están entregando toda su vida personal, desde sus contactos, sus fotos, y es ahí cuando estos delincuentes utilizan toda esta información para extorsionar y, por supuesto, pues para amenazar a todos los ciudadanos. Debo decirle que yo escuché buena parte de esos testimonios y son escalofriantes. Y aparte de escalofriantes, son tristes, Juan Diego, son tristes porque las personas no tienen nada más que hacer. Hay muchos que ni siquiera les prestan en un banco, entonces, por supuesto, ellos acuden a estas aplicaciones. Pero Sin Carreta creó un informe para que usted tenga 5 tips para que no caiga en manos de estos delincuentes que son virtuales, pero son reales y peligrosos. Tengo tantos contactos suyos que le voy a hacer la vida es una mierda. Tengo un video porno que acabé de realizar suyo, hija de puta. Cuando no me pague, verá que lo suba a todas las redes sociales. Pase lo que pase, hija de puta. Como una persona como usted o como yo, en un momento de necesidad económica, puede arriesgar su vida y caer en manos de un gota a gota virtual. Todo comienza por medio de aplicaciones que prestan dinero en donde usted ingresa sus datos personales, número de teléfono, foto de su documento de identidad, nombres y apellidos completos, y en el momento en el que usted acepta los términos y condiciones, está entregando su privacidad total. Ingresé mis datos, una fotografía, pues te hacen como un reconocimiento facial, también la cédula. Al momento de ingresar te solicita ciertos como permisos. Entonces no leemos bien los términos y condiciones, entonces ahí es donde está oculto pues como su manera de operar. Vas a pasar a negativa, ve, y te van a cobrar más de lo acordado, entiende, entra en razón. Ustedes los colombianos no captan el idioma español, no, toca hablarles insultándoles para que entiendan. Paga rápido la deuda para que salgas del problema en el que te vas a meter. ¿Y por qué ustedes como ciudadanos decidieron hacer el préstamo con estas aplicaciones y no de pronto con una entidad bancaria? A ti no te van a dar un crédito porque simplemente no tienes, o sea, ellos ven cuántos son sus gastos, cuánto es la plata que le entra, entonces comienzan a sacar las cuentas y ellos dicen, no, esta persona no va a tener para pagar un crédito. Sin Carreta investigó sobre este supuesto financiamiento virtual, que más bien parece estafa virtual. Pues hay algunas aplicaciones que del 5.º día te empiezan a cobrar lo que te prestaron, con unos intereses altísimos, porque hay inclusive unas que te cobran hasta el doble. Ellos dicen que son 7 días, pero a los 6 días ya te están llamando y te están recordando la deuda. Entonces a los 6 días dice, pero ¿cómo si es que dice que son 90 días? No, mi señora, es que hay en lo que usted firmó que son términos y condiciones, dice que son 7 días, pero mucho nos tocaba meternos en una para pagarle a esta, meternos en otra para pagarle a esta, y era, mejor dicho, eso era algo invivible. Con mensajes y llamadas a sus contactos personales, montajes audiovisuales y audios amenazantes, más de 8.000 colombianos son víctimas de este chantaje. Así que ya sabes, si eres tan gentil, espero tu pago antes de las 12. A partir de las 12 en adelante tú no pagas, serán subidos los intereses y
los intereses te subirán. Pero ¿cuál es la respuesta que reciben por parte de la policía o la fiscalía estas víctimas? ¿Quién salvaguarda sus vidas? Yo inclusive tengo 2 denuncias, una por delito cibernético y la otra por extorsión. Pero muchas de las personas con las que estamos en los grupos nos han manifestado que les han archivado los casos. La fiscalía no te va a hacer antibalas. Sí, voy a ir a cortarte la cabeza y te voy a usar de ejemplo para que mis otros clientes aprendan por qué me tienen que pagar cuando quiero y como quiero. Simplemente te toman la denuncia, te mandan para tu casa, te mandan después un correo y simplemente a ese correo envíe las pruebas que le vayan llegando, o sea, las mande pruebas de lo que le vaya llegando, de las amenazas que le vayan llegando y las amenazas que le vayan haciendo. Pero no hay, o sea, la verdad, no hay una respuesta positiva como tal. Sin Carreta le da 3 recomendaciones para que no caiga en esta estafa. Primero, no aceptar términos y condiciones sin antes leer toda la información. Segundo, no abrir enlaces ni mensajes desconocidos. Y tercero, investigar la legalidad de estas compañías con entidades certificadas. Llamamos algunos de los números que aparecen en los mensajes amenazantes y no recibimos respuesta. Esto solo nos indica que detrás de estas aplicaciones de préstamos de dinero se esconden verdaderos depredadores que solamente engañan a las personas y los someten a una espiral del terror. Es hora de que las autoridades tomen cartas en el asunto y defiendan a estos ciudadanos que se ven expuestos solamente porque necesitan ayuda. Esto es en el norte del departamento de Nariño. Desconocidos abrieron fuego y una persona murió y 2 más resultaron heridas. Las fiestas populares del municipio terminaron en tragedia. Bueno, Guatico Elvira, para hacerte el cuento largo o corto, estuvimos en San Pedro de Cartago, estaban haciendo música para todos ustedes, 45 minutos, empezó algo que fue ajeno a nosotros y la gente del staff me llevó para el lado, me un poquito asustado, pero son cosas que pasan. Yo pasé por eso en Chile, pasé por eso en Venezuela y hay otros artistas que han pasado por eso, son cosas ajenas a nuestra actividad que hicimos allá en San Pedro de Cartago, pero estamos bien, gracias a Dios, gracias por preocuparse y estamos siguiendo haciendo música, así que lo importante es que estamos bien, que es lo importante. Muchas gracias, Maelo Ruiz. Y también son virales en Twitter y TikTok estos otros videos que muestran, esto le da una rabia, malos tratos que reciben los colombianos que combaten al lado de los soldados ucranianos. Los insultan, los golpean. Acaban de entrar hombres encapuchados a cascar a nuestros compañeros. Graben todo. Increíble. Y miren estas imágenes que revelan las causas de un accidente de tránsito que ocurrió hace 8 días en la ruta Bucaramanga-Cesar. Según se alcanza a ver, el conductor trata de alcanzar algo que se le cayó hacia el lado derecho, pues hacia el lugar del copiloto, pero en su intento se cayó dentro del vehículo, imagínense, ¿no? Así parece ser, habría perdido el control, 10 muertos y 30 heridos. La investigación indicaba que era por alta velocidad, pero este video es revelador y además nos deja una lección. Ojo, si está mirando con su celular, si está chateando, si se le cae algún objeto, no se puede distraer. Un segundo, vean, de distracción en lo que terminó. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es motivo de burlas por esto. Y otorrinolaringología. No es que me quiera reír de mala leche, la verdad, pero el presidente se enredó con la palabra varias veces. Durante una graduación de estudiantes de Ciencias de la Salud de una universidad de Caracas, asistieron más de 8,000 personas a la ceremonia y se transmitía por televisión pública. Por supuesto, generó risas entre asistentes y espectadores. Llegamos a la sección donde los escuchamos. Desde Cartagena, una líder de las empleadas del servicio doméstico nos envía a nuestra ventanilla de quejas y reclamos esta gravísima preocupación. Oleida del Carmen Osorio Ochoa pregunta qué derechos tienen estas trabajadoras. Vean.
A las empleadas domésticas, en lo que trabajen, no pagan el mínimo. Ni le pagan el mínimo, ni le pagan prestaciones, no pagan ninguna clase de liquidación, no pagan seguro, no pagan nada. Cuando mucho se gana la persona 400.000 pesitos o 800.000 pesos, cuando la casa es demasiado grande, es una casa finca, sale apenas con el mero sueldito que le pagan y ya. Entonces, debe haber una ley que obligue a esta gente a que sean justos, que piensen que no, o sea, que no traten tan mal al pobre, a las mujeres que trabajan en casas de familia. Por favor. Mi querida Oleida, pues le hice llegar su inquietud y su reclamo al Ministerio del Trabajo, a la oficina del Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma. Aquí está la respuesta. Esto es, en principio, un contrato de trabajo que hoy, de acuerdo a la legislación actual, puede ser verbal y que por lo tanto se entiende indefinido o por escrito. También tiene derecho, sin duda alguna, a una remuneración justa, que en el caso de Colombia es mínimo, el salario mínimo mensual vigente, que está acordado, que se decreta todos los años. Tiene una jornada de trabajo, tiene derecho a prestaciones sociales, al pago de cesantías, de vacaciones, de calzado, del vestido en labor, del auxilio de transporte. El viceministro insiste en que si se les cumplen estos derechos a las empleadas del servicio doméstico, pueden acudir a las oficinas de trabajo que hay en todo el país. Bueno, si se les incumple realmente. 2 personas en silla de ruedas también elevaron una durísima queja al gobierno nacional. Aseguran que faltan políticas de atención a estas personas. Jorge y Misael desde Cúcuta, vean. Hacia el gobierno nacional, el por qué nosotros los discapacitados naturales no tenemos ni una sola palabra que se hayan dirigido hacia nosotros. Siempre se mantiene la palabra de los discapacitados, los que sufrieron algún accidente dentro de la guerra, que eso está muy bien, pero nosotros también necesitamos, porque somos colombianos. Yo soy un colombiano que apenas tengo 2 dedos para sobrevivir y no he recibido una ayuda del gobierno que diga los discapacitados de enfermedades naturales también tienen derecho. Quiero darle un mensaje al señor presidente que se acuerde de nosotros y de paso darle las gracias a Juan Diego Alvira por ese programa tan bueno que tiene, para que a través del programa el señor presidente escuche nuestro mensaje, y gracias al compañero John, que a través de él también hemos podido ver este mensaje. Un abrazo, mis queridos Misael y Jorge. La pregunta es, ¿quién es el responsable del Ministerio de Salud? Pues se los presento. Es este señor, Guillermo Alfonso Jaramillo. A su despacho hemos hecho llegar estas denuncias de Jorge, de Misael, desde Cúcuta, pero ha sido una labor muy difícil, una misión imposible. La secretaria de prensa, quien se llama Reina Lucía Valencia, bueno, le hemos marcado de 1000 maneras, incansablemente. Llamémosla en vivo, porque es que nunca nos contesta, de verdad. ¿No? No nos escucha, nosotros a ustedes sí. Así nos han tenido, ¿no? Esperando, esperando y esperando. Imagínense ustedes si no escucha a un medio de comunicación, menos a estas personas que están pidiendo una mejor atención para las personas en condición de discapacidad. Bueno, si se perdieron algún detalle de Sin Carreta, conéctense a la web del Canal 1 o búsquenos en las redes sociales. No olvide enviarnos sus videos a nuestra ventanilla de peticiones, quejas y reclamos en WhatsApp y a las cuentas de Instagram, Facebook y TikTok de Sin Carreta. Y para rematar, les comparto esta frase. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Steve Jobs.